Sigamos adelante con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina, y sigamos viendo cómo Dios nos enseña en su palabra a crecer en santidad, a conocerlo más y vivir para su honra y su gloria. Estamos en el capítulo 5 de esta primera carta. Hemos venido viendo solamente versículos, es decir, de a un versículo en las últimas enseñanzas, porque son verdades muy importantes que necesitamos conocer plenamente. Y lo mismo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver solamente un versículo, versículo 17. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: nunca dejen de orar. De manera simple, contundente. Nunca dejen de orar. Así que, bueno, no me ha resultado difícil encontrarle título a esta enseñanza. Le he puesto como título Oración en la Santidad. Y por supuesto, la oración es una parte fundamental en la vida del cristiano. Pero aunque en ocasiones aquí hemos hablado sobre la oración, de hecho nosotros tuvimos una serie hace muchos años al principio, cuando empezamos a predicar por la gracia de Dios en este lugar, hicimos una serie sobre la oración. Estuvimos hablando varias enseñanzas solamente sobre la oración, y es que de verdad la oración da para no solamente una serie de 3, 4 enseñanzas, sino para hablar mucho de esto, tanto que precisamente estamos aquí frente a un versículo muy corto. En esta traducción, esta frase son 4 palabras, sin embargo en el idioma original, al igual que lo que vimos hace 8 días, son 2 palabras. La mejor traducción debería ser oren incesantemente. De ahí que Reina Valera lo traduzca con 3 palabras: orad no sin cesar, sin cesar. Pero nuevamente en el idioma original solo son 2 palabras: oren incesantemente o ininterrumpidamente. Pero de verdad, hagámonos esta pregunta honesta, sincera. ¿Sabemos lo que es la oración? Porque la definición común, que no está mal, aunque se queda a medias, la definición tradicional de oración es: orar es hablar con Dios. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. No estoy diciendo que eso esté mal, pero es más que hablar con Dios. Es más que hablar con Dios porque, mis hermanos, la oración de verdad es algo maravilloso, es algo glorioso y es algo que, si lo entendemos correctamente, de verdad nos puede llevar a vivir una vida plena de obediencia y santidad, al igual que todo lo que hemos visto anteriormente en la palabra. Es decir, si nosotros juntáramos todas esas verdades y le pidiéramos a Dios que nos ayudara a vivirlas, mis hermanos, nuestra vida de santidad crecería de una manera impresionante. Así que hay un sentido en el que digamos que sí, la oración tiene poder, aunque bueno, me estaría contradiciendo, porque es que no es en sí la oración quien tiene poder, es el Dios a quien oramos quien tiene realmente poder. Sin embargo, lo que les decía, ¿qué es la oración? O más preciso, ¿qué hace la oración? El problema más grande es que nosotros hemos confundido mucho de la oración con simplemente hablar con Dios, pero hablar en una sola vía, en una sola dirección. Entonces hablar con Dios es: Dios, te pido esto, Dios, necesito lo uno, Dios, necesito aquello. Hay lugar en la oración para pedirle a Dios, pero esto solo es una pequeña parte. Es más, diría que es la parte menos relevante e importante de la oración, porque si somos honestos y entendemos correctamente la oración, la mayoría de nuestras oraciones no deberían basarse en pedirle a Dios señales, milagros o ayúdame con esto, lo uno y lo otro. Tanto que hasta Jesucristo mismo dijo: saben, esas cosas, hasta antes de pedirlas, el Padre ya sabe que las necesitamos. En otras palabras, ni necesitaríamos pedirle tal cosa a Dios. Entonces, no nos confundamos. Oración no es simplemente o únicamente pedirle cosas a Dios. Mis hermanos, de verdad es más que esto, mucho más que esto. Preguntas importantes: ¿qué lugar realmente ocupa la oración en nuestras vidas? Y yo no estoy diciendo esto para acrochar a nadie, porque no es necesario que lo digamos públicamente. Es más, y yo entiendo que en ciertos lugares lo pueden hacer, no conozco los corazones de las personas, pero puede ser que lo hagan con buenas intenciones. Hay lugares donde se exige que las personas oren públicamente. A lo que me refiero es a que se le exige, por ejemplo, a las personas que estén determinado tiempo orando, una comparación antes del servicio, ese tipo de cosas. Debes estar 1 hora, 2 horas antes orando. Eso está mal en sí mismo, no, pero sabían que, de hecho, lo que Cristo enseñó fue que la oración se podría convertir en una hipocresía. ¿Cómo sabes tú que yo soy un hombre de oración? Eso solamente lo puede saber Dios, porque aunque tú me vieras de rodillas y te mostrara callos en las rodillas, lo que les decía es que oración es más que eso.
Es más, lo voy a decir y sé que esto suene quizá lo más fuerte en toda esta enseñanza, pero orar no es estar de rodillas. Absolutamente no. Puedo orar de rodillas. De hecho, los judíos no oraban de rodillas, los judíos oraban de pie. Entonces, una persona que diga es que yo soy una persona de oración, vea, aquí le tengo la muestra, mire mis callos. Mis hermanos, puede ser solo una actitud religiosa. Una persona que ora de verdad no tiene que estárselo demostrando a nadie. Cristo dijo, eso lo hace el hipócrita. Más bien ustedes cuando oren y utilicen una ilustración, cierra la puerta y que tu Padre sea quien te escuche, quien te vea. Y finalmente Él es quien te va a recompensar. La oración debe ser una de las cosas más privadas que deberían existir en este mundo. Que si alguien se dé cuenta es porque no tenemos manera de evitarlo. Pero mis hermanos, la oración, ¿qué lugar ocupa en nuestras vidas? No de manera religiosa, sino de manera honesta y sincera. ¿Cuán importante y habitual es la oración para nosotros? Y nuevamente no me estoy refiriendo a que si tú te levantas todos los días a las 5 de la mañana a orar, que si lo haces está bien, entonces no te estoy diciendo que está mal, pero la oración es más que todo eso. Todas esas cosas que acabo de mencionar, que para muchos en esencia es la oración, es demasiado más, perdón por la redundancia, es muchísimo más que estas cosas que acabo de mencionar. Nuevamente, la oración no es pedirle simplemente a Dios algo que queremos, aunque orando le podemos pedir cosas que queremos. Dos palabras tan simples como oren incesantemente nos dicen demasiado. Y honestamente, una vez más, y ya lo hicimos, podríamos crear una serie de varias enseñanzas solo con estas dos palabras, oren incesantemente, pero espero que el tiempo nos dé y que Dios me dé la gracia para explicar a través de dos puntos lo que realmente es la oración. ¿Qué es la oración y cómo esta verdad debe impactar profundamente nuestras vidas? Espero que lo sepas, pero si no lo sabes, si lo sabes, esta enseñanza nos lo recordará. Si no lo sabes, espero que esta enseñanza nos pueda enseñar la verdad gloriosa sobre la oración. Por eso, en primer lugar, quiero que veamos la esencia de la oración. Si tomara estrictamente el texto en su idioma original, estaría empezando por el final, pero creo que es necesario. Creo que es necesario. La esencia de la oración, es decir, en esencia, ¿qué es la oración? Y cómo entendiendo correctamente la oración, esto me puede llevar a una vida de verdadera santidad. ¿Qué es la oración? Voy a utilizar una frase que creo que lo resume perfectamente, pero vamos a ir ya directamente al texto y vamos a verlo de manera clara y concisa en la palabra de Dios. Pero una manera de entender la oración es que la oración es tener una conciencia real, tener una conciencia real de la presencia permanente de Dios y de nuestra necesidad constante en nuestras vidas de Dios. Orar es tener una conciencia de que si estoy en Cristo, si he creído en Jesucristo, todo el tiempo yo estoy en la presencia de Dios. Todo el tiempo estoy en la presencia de Dios. Pero a la vez es también recordarme a mí mismo todos los días mi necesidad de Dios. Yo no debo orar porque Dios necesita mi oración. Yo debo orar porque yo necesito orar. Orar es la mejor manera de recordarnos a ti y a mí, de nosotros mismos recordarnos que no tenemos a un Dios lejano, aunque curiosamente lo que ha hecho la religiosidad es lo contrario. Para muchas personas la oración es discriminatoria y yo no sé si tú te identificas conmigo, pero yo lo viví. Creer, pensar que hay personas que están más cerca de la presencia de Dios, que hay personas que tienen más acceso a la presencia de Dios y normalmente son las personas que más oran. Miren mis hermanos, las personas que más oran no están más cerca de Dios. Eso no es verdad, eso de hecho es una farsa, es una mentira. Y no estoy diciendo esto por alguien que así lo piense o lo crea, sino por los que así enseñan. Puede ser que alguien así lo crea. Si tú crees eso, perdóname, pero te han engañado. Si la oración fuera lo que nos acercara a la presencia de Dios, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? De hecho, ese concepto elimina la verdad más grande del Evangelio, lo que nos ha acercado a la presencia de Dios y nos hace estar en la presencia de Dios todo el tiempo. No es la oración, es Cristo. La oración no es el centro de la vida del cristiano. Cristo tiene que ser el centro y el todo. Es entender que por estar en Cristo, tú y yo estamos en las manos de Dios, estamos en el regazo del Padre. Es lo que nos lleva a entender, porque es que podemos orar en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, sabiendo que no necesitamos que alguien más ore por nosotros y nos lleve a la presencia de Dios, como a mí me enseñó algún día
en algún momento, en una época, un pastor. De hecho, estoy diciendo esto porque es que literalmente, de verdad, debería ser el mejor y la esencia del significado de la oración. La oración es recordarnos. La oración no es entrar en la presencia de Dios, la oración es recordarnos que ya estamos en la presencia de Dios, que vivimos en la presencia de Dios. Ay, es que, y claro, traen pasajes del Antiguo Testamento. Notemos que había hombres que llevaban al pueblo a la presencia de Dios. Ah, no, pero eso era en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos ha introducido a la presencia de Dios. Orar es recordarnos que tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios, es decir, estamos en la presencia de Dios, vivimos en la presencia de Dios, por eso podemos hablar con Dios. Yo no necesito que alguien más hable por mí. Ay, entonces, ¿por qué la Biblia dice que oremos los unos por los otros? Claro, es que eso es bonito, eso es bueno, es importante, porque yo que tengo acceso a la presencia de Dios, no por ser pastor, sino por estar en Cristo, yo le puedo pedir a Dios por mis hermanos, pero tú también por mí. Ay, hermano, ore usted por mí, que usted está más cerquita de la presencia de Dios. Mi hermano, tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo. Dios también escucha tus palabras, tus oraciones. Al contrario, por favor, ora también por mí. Yo oro por ti, tú oras por mí, porque es una manera de tener comunión y de tener en nuestra mente a nuestros hermanos y sus necesidades y sus preocupaciones y angustias. Pero no creas que tú o que yo tengo más acceso a la presencia de Dios. Esto es la oración. Notemos qué dice la palabra de Dios. ¿A quién le dijo Pablo esto? A los cristianos de Tesalónica. Nunca dejen de ¿qué? De orar. Oren en todo tiempo, oren incesantemente. De hecho, esto destruye completamente una idea y lo repito, y siempre que hable de la oración voy a hablar de esto porque es que de verdad, mis hermanos, qué terrible mal el que nos han hecho. ¿A cuántos nos enseñaron que había oraciones que no pasaban del techo? ¿De cuál techo? Mis hermanos, la Biblia enseña que tú y yo estamos en Dios. De hecho, la Biblia enseña que Dios está en nosotros. Yo no necesito al hablar con Dios esperar que, de hecho, me haría la pregunta, ¿y cómo es que mi oración pasa del techo? Eso ya se llama misticismo. Eso son cosas inventadas por hombres. Entonces, para eso me subo al techo a orar, para que mi oración pueda pasar del techo. Si yo estoy en Dios, estoy en Cristo, es más, yo soy el templo. Otra idea que se derrumba completamente. ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron que había que ir a orar al templo? No es que esté mal. Si venimos a este lugar juntos a orar, no está mal. Puede ser que para alguna persona ir a un lugar particular de oración sea para evitar distracciones y eso es genial. Pero Dios no está en este lugar. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Tú y yo hoy somos el templo de Dios. Así que yo no tengo que ir a ningún lugar especial para orar. Nuevamente, no significa con esto que no lo pueda hacer. Hombre, yo puedo ir y encerrarme en mi cuarto, orar a solas para que nadie me vea, para que nadie me interrumpa. Puedo ir a un lugar donde me congrego si está disponible para orar en ese lugar porque de pronto hay más privacidad, nadie me interrumpe. Eso está bien, pero es por eso, porque de pronto no quiero que nadie me interrumpa. Pero mis hermanos, yo no necesito ir a ningún templo a orar. Eso era en la antigüedad. Por eso era que en el Antiguo Testamento la gente iba al templo. Porque ¿dónde estaba la presencia de Dios? En el templo. ¿Quiénes llevaban a las personas a la presencia de Dios? Los sacerdotes. Ahora, ¿quién es el templo? Somos tú y yo. Entonces yo no tengo que ir a orar al templo. Donde quiera puedo orar porque soy el templo. De hecho, en un momento lo voy a enfatizar, lo vamos a ver a la luz de la palabra. Por eso Pablo dijo, nunca dejen de orar. No tengo que esperar a que llegue la hora de la oración. No tengo que esperar que sea cierta hora en particular o que abran las puertas del templo para ir a orar. Dios no está en ese lugar, en ese templo físico. Dios hoy está aquí con nosotros porque tú y yo somos el templo y Él está en nosotros. Esa es la realidad. Así que quizá éramos tú y yo de los que pensábamos eso. Hay que orar a cierta hora, en cierta posición, en cierto lugar. Es mentira, es religiosidad. Hay que orar en todo momento y en todo lugar. Sin embargo, ese punto lo quiero enfatizar en la segunda parte de esta enseñanza. Inicialmente quiero que pensemos en realmente, bíblicamente, ¿qué es orar de verdad? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con oración? De hecho, en el idioma original, esa palabra oración, aunque es una palabra completa, pero está compuesta por dos palabras realmente. Un prefijo que significa estar a favor de, que es pro. Voy a poner un ejemplo, como cuando alguien dice que es pro vida, es decir, está a favor de la vida. Y otra palabra que significa
acercarse con deseo o anhelar o querer, pero aunque se puede traducir como hablar con alguien, literalmente es adorar. De hecho, orar, entendiéndolo correctamente, es verdadera adoración. Miren, mis hermanos, cuando una persona es consciente de que en cualquier momento, en toda circunstancia, puede hablar con Dios, está adorando. No tiene que esperar, ahí es donde vamos. ¿Cuántas personas, y conectado con lo que vimos en el Salmo, dicen, miren, nosotros no tenemos estatuas en este lugar, entonces no somos idólatras? Pero enseñan que solamente se puede orar en este lugar o que la presencia de Dios está en este lugar. Eso es idolatría. Eso es idolatría. El que se postra ante una imagen cree que ahí está Dios, que eso está representando a Dios. El que cree que solo puede orar en un templo físico está poniendo a Dios, encajonándolo en 4 paredes. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Cuando una persona entiende lo que Cristo hizo por ella, esa persona sabe que en todo momento puede hablar con Dios, que en todo momento está en la presencia de Dios, que en el momento en el que abre sus labios para hablar con Dios está reconociendo al Dios verdadero, que no está limitado por 4 paredes, que no está limitado por un título, que no está limitado por lo físico. Un Dios que de hecho siendo Dios habita en nosotros, aunque el universo entero no lo puede contener, y nosotros habitamos y estamos en Él. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Así que esta sería la pregunta. ¿Dónde puedo realmente esconderme que Dios no esté? ¿A dónde puedo ir que Dios no esté? Lo voy a decir, y esto también puede que sea una de las declaraciones más fuertes de esta enseñanza. Hasta cuando cometemos un error, una falla, ¿se fue Dios? Ay, mira, este cometió un error, venga, me voy. Eso era en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios iba y venía. Hoy, mis hermanos, el creyente tiene a Dios y está en Dios todo el tiempo. Así que cuando uno ora, lo que está diciendo es, Dios está conmigo y te anhelo, te deseo. Quiero pasar un tiempo contigo. De hecho, ahí es donde vamos. Para mí entender esto fue una de las cosas más revolucionarias. De verdad lo digo con el corazón. Muchas veces yo quería orar, pero honestamente no tenía palabras. Pero ¿qué decía? Pero no puedo orar, porque orar es hablar con Dios, me enseñaron. Pero qué hermoso cuando uno puede saber que está con Dios. Es más, uno en el corazón sabe que está con Dios. Y lo que decía, ni siquiera puede ser que a veces no tenga uno ni palabras, pero uno en su corazón sabe que allí está con Dios. Eso es orar, eso es adorar, es reconocerlo a Él que está presente en nuestras vidas. Aun cuando a veces hasta queremos decirle algo, pero no sabemos ni cómo expresarlo, allí estamos orando. Eso es orar. ¿Alguna vez nos dijeron que eso era orar? Ah, no, si uno no hablaba, si no tenía palabras. Y lo que voy a decir nuevamente es que creo que aquí hay declaraciones aquí muy fuertes, pero, y no es que, a ver, no es que sea lo ideal, pero no importa. Si me pongo a hablar con Dios y me quedo dormido hablando con mi Creador, con mi Señor, con mi Salvador, ¿qué importa? ¿Ustedes creen que a Él realmente le ofende eso, le preocupa? Ay, pero donde uno hubiera hecho eso en la religiosidad, como nos enseñaba un pastor que hasta de hecho uno se tienes que arrodillar en el piso, cuidado pones una almohada, porque es que la oración termina siendo un sacrificio. Pero esa clase de oración realmente es un sacrilegio, porque la Biblia dice nunca dejen de orar, porque orar es recordarme a mí mismo, no importa dónde esté, no importa mi situación, no importa lo que sea, tengo a Dios en mi corazón. Hoy, en este momento, en esta circunstancia, soy un adorador porque puedo y quiero hablar con Dios, te anhelo, te deseo. La oración no nos acerca a Dios, la oración nos recuerda que vivimos en Dios. Por eso la verdadera oración debe ser en todo tiempo, que Él está cercano, eso es lo que nos recuerda la oración, que no necesitamos intermediarios humanos. Si quieres que yo ore por ti es porque me quieres compartir quizá tu situación y crees que yo te puedo escuchar y puedo darte quizá una palabra de aliento y ni siquiera necesitas decirme o pedirme oración. Y yo te digo, mi hermano, voy a estar orando por tu situación. No porque yo sea mejor ni porque yo tenga más acceso a la presencia de Dios, sino que es una manera de mostrarnos amor los unos a los otros, pero no porque tú no puedas orar. Todos podemos, de hecho, todos debemos orar si estamos en Cristo. De hecho, la oración nos recuerda que es por lo que Cristo hizo que tenemos acceso al Padre. Así que la pregunta es, ¿qué cristiano está más cerca de Dios? ¿Hay algún cristiano más cerca de la presencia de Dios? No. ¿Hay algún cristiano que diga, venga, espere, usted no puede hablar con Dios, venga, yo hablo con Dios por usted? Eso nuevamente sería idolatría, porque eso quitaría a Cristo del centro. Tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. De hecho, vivimos
en la presencia de Dios. Ciertamente la persona que ora habla con Dios, pero la mejor traducción es decir que la persona que ora anhela, desea, vive en Dios, adora a Dios. Es que nuevamente, tratemos de imaginarnos esto. Voy por la calle y empiezo a hablar con Dios en mi mente. ¿No estoy reconociendo al Dios verdadero que no está limitado a este lugar? No necesito arrodillarme en la mitad de la calle para saber que allí está Dios, sino que sé que hasta Él escucha mis pensamientos. ¿No es eso adorar al Dios verdadero que no está limitado por lo físico? ¿Quién reconoce más al Dios verdadero? ¿El que ora y adora de esa manera o el que tiene que esperar a que llegar el domingo a la congregación, que el pianista comience a usar notas melancólicas y que el director de alabanza diga, la atmósfera está cambiando, la presencia de Dios está llegando? Eso es idolatría. Eso es idolatría. Porque no soy más adorador en el momento en el que canto con la congregación que en el momento en el que estoy quizá haciendo el almuerzo y estoy hablando con Dios. Porque Dios no tiene que esperar a que el pianista toque un tono menor en el piano para yo poder sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios está todo el tiempo con nosotros y tenemos acceso a su presencia todos los días, a toda hora, en todo momento o en todo lugar. Por eso orar es recordarnos que podemos hablar con Dios hasta sin palabras. Esa es la verdadera oración que se puede traducir en verdadera adoración. La persona que está orando es consciente de su relación con Dios, de su cercanía con Dios y adora porque se recuerda a sí mismo. Sé que yo puedo hablar con mi Padre en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, por lo que Cristo hizo por mí. Tratemos de imaginarnos nuevamente una persona que tiene que esperar hasta llegar a un templo para poder experimentar la presencia de Dios y poder hablar con Dios. Cristo eliminó eso. Cristo rasgó el velo del templo, hablándonos de que Él nos dio acceso directo a la presencia de Dios. Pregunta nuevamente, ¿qué clase de oración trae más gloria a la obra de Cristo, al Evangelio y a Cristo mismo? Esa oración que nos recuerda que tú y yo tenemos acceso a Dios en todo momento, en todo lugar, en tu trabajo, hasta en los momentos más difíciles, hasta en nuestros errores y fallas. Hasta si hemos pecado, podemos entrar a la presencia de Dios porque es por gracia. No diciendo que estuvo bien lo que hicimos, pero eso es verdadera oración. Por eso esto también es verdadera adoración. Orar es tener conciencia de una relación íntima y constante en nuestras vidas con Dios. Voy a dedicarme a demostrar esta verdad a través de unos cuantos pasajes. Juan 16:7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor, el Espíritu Santo, no vendría. Cristo está hablando a sus discípulos. Él les está diciendo que se va a ir. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos que qué maravilloso, qué rico, qué genial sería tener a Cristo físicamente? Saben, mis hermanos, si Cristo estuviera hoy en un cuerpo físico en esta tierra, mis hermanos, no sería lo mejor para nosotros, porque el Hijo de Dios se limitó en un cuerpo humano. Y aunque Él no dejó de ser Dios en esencia, pero los apóstoles veían a Jesús y si Jesús no estaba, pues no tenían a Jesús ahí. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero después de que Él murió y resucitó y ascendió a los cielos y envió el Espíritu, ahora no tenemos a Dios con nosotros, tenemos a Dios en nosotros. Cristo lo que dice es, miren, mejor que yo estar allá en la tierra en un cuerpo físico es que esté en la gloria y les envíe el Espíritu. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes y cuando Él venga, y ahí es donde está lo que decía hace un momento, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Quién es el que te dice que lo que hiciste estuvo mal? El Espíritu Santo, Dios mismo, la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios en nuestras vidas no se fue ni siquiera cuando pecamos. Y no estoy diciendo que esté bien pecar, pero la presencia de Dios en nuestras vidas fue la que nos dijo, no estuvo bien lo que hiciste. Y en ese momento podemos, porque estamos en la presencia de Dios, decir que, perdóname. Ay, tengo que esperar. Ahí es donde vamos. ¿Cuántas personas han cometido un error, una falla? Y tienen que esperar a ir a contarle al pastor y que el pastor ore por ellos. ¿Qué? A no ser que me hayas ofendido a mí, vengas a pedirme perdón a mí. No, mis hermanos, hasta en el momento en el que fallamos,
Nos dimos cuenta que fallamos y estamos dolidos por nuestro pecado porque el Espíritu Santo fue el que nos convenció de que eso estuvo mal. La presencia de Dios o el Espíritu Santo no es Dios. O vamos a enseñar como la religión, que es una fuerza activa, es algo ahí raro. Es Dios en nosotros, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, lo enseña la palabra. Primera de los Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Qué maravilloso es esto. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Entonces, ¿dónde está eso que tengo que ir al templo a orar? ¿Tengo que ir ¿a cuál templo? Yo no tengo que ir al templo a orar. Yo soy el templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en mí. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces ahí es donde vamos. Orar me recuerda. ¿Cuándo puedo orar? ¿En dónde puedo orar? En todo momento y en toda circunstancia. Entonces, ¿me voy a esconder de Dios para pecar? Miren, mis hermanos, así no ore, la presencia de Dios está en mi vida. Pero cuando oro, me recuerdo a mí mismo todo el tiempo que Dios está conmigo, que Dios está en mí, que de hecho yo estoy en Dios. ¿No nos llevaría esto todavía más a la santidad, que es el punto de la enseñanza? Hay personas que sienten que se han alejado de la presencia de Dios porque dejaron de orar. Bueno, si empiezan a orar, eso les va a recordar que la presencia de Dios nunca se fue, porque están en Dios, estamos en Dios. Pero mis hermanos, ¿sí podemos entender? Ay, yo hice algo malo. ¿Qué es lo que normalmente las personas hacen? Se alejan de un templo, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, terriblemente mal, pero es que orar, volver a leer la Biblia y volver a asistir al lugar de congregación no es lo que me acerca a Dios, es Cristo. Y ni siquiera en ese tiempo en el que no oré, no leí la Biblia y no me congregué, ni siquiera en ese momento Dios me dejó, ni Dios me abandonó, porque Dios ya no abandona su templo, porque este es el último y verdadero templo de Dios, su iglesia, sus hijos. Él habita en nosotros. Es más, ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, porque Él nos compró. Es que ni siquiera es porque nosotros quisimos. Él pagó un alto precio por nosotros. Cristo entregó su vida en la cruz para que, como dice el apóstol Pedro, no lo traje, para que tú y yo seamos las piedras vivas del templo de Dios. Así que honren a Dios con su cuerpo, es decir, ser consciente de que soy el templo, que tengo acceso a la presencia de Dios, que por eso puedo hablar cuando quiera y a la hora que quiera con mi Padre. También me va a llevar a entender que hasta con este cuerpo lo honro, viviendo en obediencia para Él. Romanos capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿De qué está hablando? Está hablando aún de nuestra debilidad, humanamente hablando, de la realidad de que mientras estemos en un cuerpo humano todavía somos proclives, todavía estamos débiles y que no, nos puede suceder que fallemos. Entonces lo que está diciendo es, miren, no sean, digámoslo así, no ignoren esta realidad. Estamos en un cuerpo de carne que nos sigue instando al pecado, pero nosotros no tenemos que tener miedo de esto. Nosotros debemos entender que hay algo que ocurrió en nuestras vidas, que a pesar de que todavía estamos en un cuerpo de carne, el Espíritu de Dios vive en nosotros. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, que en el idioma original literalmente dice ahora clamamos a Abba Padre, que utiliza una palabra que es, tú puedes gritar cuando, es decir, no es para que le hablemos a Dios con gritos porque Él no es sordo, sino está hablando de cuando tú tienes realmente, cuando estás frente a esa realidad de tu debilidad, di papá, ayúdame, Abba, ayúdame, estoy débil, estoy en una situación difícil. Entonces me alejo porque Dios no está conmigo. La Biblia dice es una oportunidad para decir Abba, es una oportunidad para decir papá, es una oportunidad para decir Padre, te necesito. No estoy solo, te tengo a ti. Hebreos capítulo 4, versículo 16, un pasaje que lo que les decía, un pastor que nos enseñaba que si yo, por ejemplo, en este momento iba a empezar a orar, que yo los llevaba a la presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios. Mis hermanos, yo no sé si este hombre lo hacía de manera ignorante o de manera consciente, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 4:16 dice así que, y cuando dice así que es por lo que dijo anteriormente, que ya les los pongo en contexto y les digo que es, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. No es que cuando Alex empieza a orar nos acercó al trono de la gracia de Dios. Es por lo que Cristo hizo, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, que tú y yo nos acercamos al trono de la gracia. ¿Cómo puedo yo esperar a que un pastor, un hombre, me acerque al trono de la gracia de Dios? Eso es blasfemia.
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Está hablando de nuestra debilidad. Es lo que está diciendo en esencia son dos cosas. La primera es, te sientes débil, corre al trono de la gracia porque Cristo te ha acercado al Padre. Tienes acceso al Padre 24/7, de verdad. Pero lo segundo que está diciendo allí es, y si quizá cometiste un error, igual que Juan en su primera carta, no te alejes de Dios o no creas que te puedes alejar de Dios. Como diría el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde me iré? Hasta en nuestros peores momentos podemos acercarnos al trono de ¿qué? De la gracia, es decir, no lo merezco. Tratemos de imaginar esto, acabo de cometer un error terrible, acabo de pecar, ¿estuvo bien? No, pero ¿qué hago? No, pues yo ya no puedo, es más, no asisto a la congregación, dejo de orar, dejo de leer la Biblia. ¿Por qué? Acércate al trono inmerecido, corre a tu Padre. Él no te va a levantar del suelo con una pela, Él te va a restaurar. Corre al trono de la gracia de Dios por los méritos de Cristo. No esperes que alguien te acerque a este lugar, otro ser humano mortal como tú. ¿No sería igual que la religión, donde yo tengo que esperar a que el sacerdote escuche mis pecados y me absuelva? Así muchos han convertido al pastor, el que los absuelve del pecado, el que los acerca nuevamente a Dios. No. Qué parecido es a veces el cristianismo protestante a la religión popular. Simplemente hemos cambiado de métodos o de formas, pero la religiosidad muchas veces se queda en nuestro corazón. Mis hermanos, hoy tenemos acceso al trono de la gracia de Dios gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Hasta en nuestro peor momento podemos y debemos acercarnos a Dios y recordarnos que es por gracia. ¿Mereceríamos en ese momento acercarnos a Dios? No. Pero el día que nos hemos portado bien, ¿merecemos acercarnos a Dios? Tampoco. Tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, nos acercamos a su trono, es por gracia. 24/7 es por gracia. Hoy viví en obediencia, gracias a Dios, pero eso no me ha hecho más cercano a Dios. Y es que esta mañana me cogió la tarde, no tuve tiempo de orar y entonces por la noche ya tampoco quiero orar porque a lo mejor Dios está enojado conmigo. Por favor, por favor. Ora cuando te estás bañando, ora cuando te estás vistiendo, ora cuando vas por el camino, ora cuando estás conduciendo, ora en tu trabajo. Si de pronto estar pensando en ese momento directamente en Dios no te interrumpe tus labores. Si de pronto tu labor exige demasiada atención, pues tampoco en ese momento te alejaste de Dios. Ora antes de dormirte. Si puedes, arrodíllate. Y no estoy diciendo que eso está mal, pero después de que te pares de haber orado, sigue orando hasta que te duermas. ¿Cuándo hay que orar? En todo momento y en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos acceso 24/7 a la presencia de Dios. Romanos 8, 26 y 27. De hecho, lo más correcto es que vivimos en la presencia de Dios. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Allí es donde está. ¿Y saben qué hace? Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Es que esa es la realidad. Ay, ese hombre de oración. Mis hermanos, todo cristiano es una persona de oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. De hecho, ni siquiera somos nosotros los que oramos. Ay, es que usted ora tan bonito, pero ¿creen que puede orar mejor que el Espíritu Santo? Miren, mis hermanos, no es porque yo ore bonito. A lo mejor mi oración pública, en voz alta, a lo mejor yo sea un poeta y utilice las palabras que a ti te agradan. Pero el Espíritu sabe lo que realmente necesitamos. Ora todo el tiempo que el Espíritu Santo te traduce ante el Padre. ¿Sí podemos ver? Sí, en ese sentido sí necesitamos un mediador que traduzca nuestras oraciones, pero no es el pastor. No es la líder de oración. De hecho, eso me parece a mí terrible. ¿Cómo puede haber una líder de oración? Si todos somos personas que podemos y debemos orar a Dios. Que alguien de pronto me enseñe a orar. Bueno, para eso está el que debe predicar la palabra de Dios, que me enseñó a orar, porque nos pueden estar enseñando es una manera religiosa de orar. ¿Quién me enseñó a orar? ¿Me enseñó a orar a la luz de la palabra? ¿O me enseñó a orar de la manera religiosa que a esa persona le enseñaron? Y cambiamos el rosario por una oración que ahora se llama muy cristiana, pero a lo mejor sea totalmente contraria. Es que yo no sé qué orar, yo no sé qué decir. Pues ninguno lo sabe. Hasta la persona que cree que mejor ora no lo sabe, porque quien realmente sabe lo que necesitamos y traduce las oraciones es ¿quién? El Espíritu Santo.
Padre, sé que tengo acceso a tu presencia y estoy aquí contigo. De hecho, estoy en ti, vivo en ti y lo puedo estar diciendo sin palabras, lo puedo estar diciendo en mi mente. Señor, yo anhelo y deseo esto, pero tú sabes que es lo mejor para mi vida. Sé que estoy en ti, te amo, te anhelo, te deseo. Y empiezas a hablar con Dios y, sí. Pero vas caminando por la calle. Ay, no, eso no es oración. Si no es a las 5 de la mañana y arrodillado, y si es posible en frijoles, en granos de frijol, para que te duele y te talle, en serio, eso se llama religiosidad. En todo momento, en toda ocasión, en todo lugar. El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Nosotros hablamos, pero es el Espíritu quien traduce. Versículo 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, ¿esta oración dónde ocurre? ¿En el templo? Bueno, sí, en el verdadero, tú y yo. ¿Ocurre dónde? En el corazón, donde está el Espíritu. Porque Dios ha hecho de nuestro corazón su trono, porque aquí está su presencia. Esto no es revolucionario, esto no cambia nuestra manera de ver a Dios, la oración, nuestra vida de santidad y obediencia. Dios no me ha abandonado ni me ha dejado ni siquiera en mis peores días y peores momentos y peores circunstancias, hasta mis peores pecados. Así que espero que este primer punto haya quedado claro, es en el que más me he demorado. ¿Qué es la oración? Sí, es hablar con Dios, pero es más que eso. Es más que pedirle cosas. Es tener nuestra conciencia de que todo el tiempo vivimos, estamos en Dios. En todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Así que el segundo punto, mis hermanos, de verdad, yo creo que ni siquiera tengo que explicarlo. Solo con leer el pasaje una vez más y unos versículos de apoyo queda claro. Entonces, ¿cada cuánto debo orar? Segundo lugar, la frecuencia de la oración. ¿Una hora por la mañana y otra hora por la noche? Porque es que no habéis podido velar conmigo siquiera una hora, le dijo Jesús a los discípulos. Fue velar, no orar. Él quería que estuvieran con él, despiertos. En ninguna parte de la Biblia dice que la oración correcta es una hora. Ah, es que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es una mala traducción. Allí temprano no significa las 5 de la mañana. Habla de buscar a Dios desde una edad temprana, desde niños. No tengo que esperar a ser viejo para entender que Dios es real. Porque temprano es a qué horas. Más bien el salmista dice, cuando no puedo dormir, hablo con Dios. Y si me levanto temprano, si me despierto, hablo con Dios. Pero la pregunta es, ¿en serio Dios solamente escucha a las 5 de la mañana? ¿Y solamente una hora? Ah, porque es que si no es una hora, esa oración no pasó del techo. ¿De verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿En serio? Nunca dejen de orar. El idioma original es una palabra que literalmente significa ininterrumpidamente, sin omisión, pero quizá la mejor traducción es sin intermitencia. Es decir, se podría traducir como que toda razón, toda circunstancia, perdón, todo momento, toda circunstancia es una razón legítima para orar, pero Pablo lo hizo al revés. Lo que está diciendo es, no hay una sola razón en el universo entero que te diga no debo orar. ¿Podemos entenderlo de esa manera? Ora porque sí y porque no. Ora en todo momento, en todo lugar. Si yo debo orar en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, ¿tenemos que vivir de rodillas? Pues no, si orar es solamente arrodillarnos, o sería solo con palabras, y si no tenemos que decir, dejamos de orar. Bueno, eso nos enseña el concepto religioso de oración. No, ya terminé de orar, oré solo 5 minutos y se me acabaron las palabras, ya no puedo orar más. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nunca dejen de orar, nunca. Pero es que ya no tengo palabras. ¿Y quién te dijo que orar era solamente hablar con Dios? Orar es recordarme que Él está conmigo, tenerlo presente en mi mente. No sé qué decirte, pero estás conmigo. Pasa cuando uno es novio. Sí, uno le salen hasta letreros, uno habla, pero después de que se casa y ya lleva un tiempo, pues a veces uno ni encuentra qué hablar, pero disfruta la compañía de la otra persona o no. Esa es la realidad con Dios. Sí, a lo mejor hay una circunstancia donde, mejor dicho, hasta me salen letreros. Estoy hablando con Dios y Señor, me pasa esto, lo uno y lo otro, pero hay otros momentos en los que no sé ni qué decir, pero Señor, sé que estás conmigo. Estoy aquí, lo que digo, estoy aquí haciendo el almuerzo, estoy haciendo el oficio de la casa, estás conmigo. Estoy orando porque es en la mente, es en el corazón.
No tengo que, si puedo poner la música, pongo la música, pero la música no es la que me lleva a la presencia de Dios. Cristo me ha llevado a la presencia de Dios. Por eso cuando pongo música también estoy adorando y cantando y alabando a Dios y estoy en su presencia. Y perdón lo que voy a decir nuevamente, pero hasta cuando me estoy bañando estoy con Dios. ¿O será que Dios se sale cuando yo me meto al baño? Si somos el templo, nunca dejen de orar. Lo que está diciendo es nunca dejen de recordarse en la mente y en el corazón que Dios está con ustedes, que Dios está en ustedes, que ustedes están en Dios, que tienen acceso una vez más 24/7 al Padre. Y aun cuando no tengan nada que decirle, adórenlo, deséenlo en el corazón. Es lo que significa realmente orar. Pero yo puedo arrodillarme una hora, tengo un sermón, hasta tengo un montón de letras apuntadas. Y a lo mejor hasta el último empiezo a hacer lo que hace el religioso, repetir Jesús, 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 Santo, 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 porque es que me tienen que escuchar que estoy orando. Eso es mecánico. Y me paré y ya oré. Y de hecho después, todo el tiempo, ni siquiera tengo una conciencia de que estoy en Dios, que Dios está conmigo. Hasta a veces es, se me olvidó orar. Ay, qué pena con Dios. ¿En serio? Nunca dejen de orar. Lucas 18:1, no les traigo toda la historia, pero es demasiado claro. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que ¿qué? Que siempre deberían orar, que siempre debían orar y nunca darse por vencidos, siempre. Jesús enseñó a orar ¿cuándo? Siempre. El Padre Nuestro es un modelo de oración, pero el Cristo lo que enseñó realmente fue orar siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en toda ocasión. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio, oren ¿qué? Por todo. ¿Estás preocupado? ¿Sabes qué te está diciendo esa preocupación? Perdón, estamos preocupados porque a mí también me pasa. ¿Qué me está diciendo esa preocupación? Ora, ora. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Sí, dile a Dios lo que necesitas, pero también dale gracias. Adóralo, exáltalo en ese momento. Recuérdate a ti mismo, me siento solo, por poner un ejemplo. Estoy deprimido, angustiado, ansioso. No estoy solo. No estoy solo, tú estás conmigo. Tú no me has dejado, aunque mi padre y mi madre me dejaron. ¿En qué circunstancia? Ese fue el término correcto. La pregunta sería más bien, ¿qué circunstancia no es apta, no es propia para orar? Ay, no es que me estoy cambiando de ropa. ¿Será que no puedo orar en ese momento? Lo que les decía, voy conduciendo. ¿Será que no puedo orar en ese momento? Estoy en el trabajo. ¿No puedo orar en ese momento? Todo momento, toda razón, toda circunstancia es una razón legítima para orar. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Esto es en dónde? En la mente y en el corazón. Ora en la mente. Dedícate, vive en la oración significa que tu vida sea una vida de oración. Y eso es lo que es una verdadera adoración. Con la mente, sé consciente de que estás en Dios todo el tiempo. ¿No? Una vez más, 24/7. ¿En qué momento no estoy en Dios? Entonces dedíquense y un corazón agradecido. Ay, mis hermanos, espero que se pueda estar entendiendo. Termino con este versículo, Efesios 6:18, que creo que lo resume perfectamente. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Creo que solo esa frase basta para decir que todo lo que hemos visto es bíblico. ¿Oren qué? En el Espíritu. ¿En qué? En todo momento. ¿Será que el Espíritu hay un momento en el que se va? Entonces, ¿dónde está eso de que tiene que ser a tales horas, en tal posición? Nuevamente, mi hermano, no te estoy diciendo, tienes la buena costumbre, arrodíllate a orar, pero después de que te pares de estar arrodillado, sigue orando. Y cuando vas para el trabajo, para el colegio, sigue orando. No es solamente en un momento y en una ocasión, es en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Claro, y entonces oremos los unos por los otros. Yo oro por ti, por favor, ora por mí. Es donde vamos, a veces estoy en una circunstancia y empiezo a orar y a hablar con Dios y me acuerdo que mis hermanos también pueden estar en la misma circunstancia o quizá otras circunstancias. Y es donde oramos los unos por los otros, pero lo hacemos es en el Espíritu. Más bien te diría, ten cuidado si de pronto te estás acostumbrando y ojalá que sí, me refiero, ojalá te acostumbres tanto a hablar con Dios que tengas que tener cuidado que de pronto en la calle no empieces a hablar solo. Sí, porque de pronto la gente va a pensar es otra cosa.
Yo les he comentado en ocasiones, mi esposa ya lo sabe, que a mí me pasa, pues como yo estaba acostumbrado hasta los 37 a estar tan solo, yo muchas veces hablaba, es decir, como si estuviera hablando con otra persona. Entonces ya mi esposa a veces me va hablando solo y ella ya sabe lo que está pasando conmigo, aunque a veces trato de evitar que no me vea. Pero lo que digo, tratemos de evitar de pronto que en la calle terminemos hablando en voz alta. Sí, pero mis hermanos, la pregunta sería, ¿en qué momento no podemos hablar con Dios? ¿Entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros? Él nos ha acercado al trono de la gracia de Dios. Él nos ha acercado a la presencia de Dios en la cual vivimos, permanecemos y nada ni nadie nos puede separar de esa realidad. Así que pregunta, ¿esta clase de oración bíblica no es lo que nos puede llevar de hecho a vivir en la santidad? A ser más conscientes de nuestras debilidades, a ser más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, en la cual vivimos todos los días. De hecho, absolutamente todo en la vida de un cristiano es una razón para orar a Dios. Absolutamente todo. Orar es la necesidad del cristiano de reconocer que constantemente vive en Cristo, está en Cristo, que no está solo en ningún momento y en ninguna circunstancia, que tiene a Dios de su lado, pero no solo de su lado, tiene a Dios en su propia vida y está en Dios. Nuevamente, tener una conciencia real de la presencia permanente de Dios y de la necesidad constante de Dios en nuestras vidas en todo momento, eso es verdadera oración. De hecho, eso es verdadera adoración. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a vivir en esta realidad. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser conscientes de esa presencia tan maravillosa que nos da acceso a hablar con Él cuando queramos y hasta a seguir hablando con Él sin palabras, con nuestra mente, con nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, qué maravilloso. No solamente estás en los cielos, estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Qué maravilloso saber que por la obra de tu amado Hijo Jesucristo te podemos llamar Abba, Padre, Papá. De hecho, la mejor traducción, Papito. Una manera tan íntima y tan cercana como un pequeño niño de brazos está seguro y confiado en el regazo de su Padre. Esa es la posición que tu amado Hijo nos ha dado en ti. Ayúdanos a ser conscientes de esto, que no hay nada ni nadie que nos separe de tu presencia. Que no entramos a tu presencia cuando cantamos una canción o cuando venimos a este lugar, sino que vivimos total, permanente y constantemente en tu presencia, gracias a la obra de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a que esta sea nuestra oración, es decir, que hablar contigo, que reconocer, ser conscientes de que estamos contigo en todo momento, es una verdadera adoración, es una verdadera oración. Que esta sea la vida que vivamos de ahora en adelante al entender esta verdad tan maravillosa. No tenemos que esperar un momento preciso del día, una hora, una circunstancia para ir en ese momento y entrar a tu presencia. No entramos en tu presencia cuando cantamos unánimes, sino al contrario, reconocemos que vivimos en tu presencia todo el tiempo, cuando cantamos y cuando no, cuando hablamos contigo o hasta cuando nuestras palabras son insuficientes. Qué maravilloso saber que ahora somos tu iglesia, mis hermanos. Nosotros juntos somos el cuerpo, pero también somos el templo. Qué maravilloso saber que no hay un solo instante donde tú te alejes de nosotros, ni siquiera cuando nosotros hemos pensado que estamos lejos de ti. Ayúdanos a vivir en esa permanente presencia, o mejor, a ser conscientes de esa permanente presencia, para así vivir una vida de oración todo el tiempo. Gracias, Padre, por esta verdad tan grande. Gracias, Cristo Jesús, por habernos acercado al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por interceder, traducir nuestras oraciones al Padre y al final darnos lo que necesitamos, porque toda oración es escuchada, pero también toda oración es traducida. Al final, no siempre nos das lo que pedimos, pero siempre nos das lo que necesitamos, porque nunca nos has dejado y nunca lo harás, porque nunca nos has abandonado y nunca lo harás, porque estamos en ti y nada ni nadie nos puede separar de ti, de tu amor, de tu presencia, gracias a Cristo, tu amado Hijo. Padre, gracias por esta palabra y ayúdanos a vivir en esta verdad todos los días, a ser conscientes, como dijo el apóstol Pablo, con una mente alerta, con el corazón, saber que tú estás en nosotros y nosotros en ti, por medio de Cristo, que nos ha traído a esta nueva vida, una vida eterna. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos en este lugar y gracias por
quienes pudieran llegar a escuchar esta palabra, que esta verdad nos bendiga todos los días. En Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.